En 1982, el jovencito de apenas 21 años de edad, Seon-Hoon Lee, aceptó enfrentarse al actual campeón mundial de peso gallo, el mexicano conocido como el Grillo de Coajimalpa o por su otro apodo, el Indio Lupe Pintor. La anticipación por la pelea entre Pintor y Lee fue alta debido a los diferentes estilos y reputaciones de los dos boxeadores. Pintor era conocido por su estilo agresivo de boxeo, mientras que Lee era conocido por su habilidad técnica y velocidad. A pesar de que el mexicano era el peleador más experimentado, el campeón del mundo y el favorito para ganar, la prensa coreana creía en las capacidades de su joven promesa, y crearon una narrativa previa al combate, con el objetivo de engrandecer a su joven peleador y de cierta manera intentar denigrar y ofender al Grillo. La prensa coreana comenzó a hablar del apodo que tenía Lupe Pintor, el Indio, y llegaron a la conclusión que su joven estrella podría acabar con un indio sin problema alguno. Lo que ellos no sabían era que Lupe Pintor se sentía orgulloso de sus orígenes y nunca le fue ofensivo que lo llamaran por ese apodo o que se burlaran de su apariencia de historia. Y el día 3 de junio de 1982, Lupe Pintor y Seon-Hoon Lee se vieron las caras en la ciudad de Los Ángeles. La pelea comenzó y rápidamente nos encontramos con un Lee sumamente motivado. A pesar de que el resto del mundo consideraba que esta podría ser una pelea sencilla para el campeón, el aliento de su nación empujó a Lee a pelear como nunca antes. Y durante los primeros 4 rounds vimos un dominio total por parte del coreano. Lee conseguía conectar ráfagas de golpes rectos, a los que luego le sumaba golpes curvos que se estrellaban en la humanidad de Pintor. El mexicano lograba conectar buenos golpes, sin embargo no lo hacía de manera consistente. El coreano estaba peleando con gran técnica, utilizando su jab para mantener al mexicano a distancia, y un gran movimiento de piernas para evadir los ataques del campeón. Claramente todo el mundo estaba sorprendido con lo que estaba ocurriendo. El jovencito coreano estaba venciendo al campeón del mundo. Todos sorprendidos menos el pueblo de Corea, que había confiado desde siempre en que su prospecto podría vencer al Indio de Coajimalpa sin problema. Por más que lo intentaba el mexicano, no lograba imponer su estilo de boxeo, y al llegar al quinto asalto, lo impensable sucedió. En el quinto round, el retador conectó una nítida combinación de izquierda-derecha en la cabeza de Pintor, derribando al campeón del mundo. Left jab scores for Lee as he works it, keeping Pintor off balance and off the attack. Nice right to the midsection, and Lee with some nice combinations. Solid right to the forehead of Pintor. Pintor is down from the right hand. For any reason, Lee certainly has his attention now. Watch the punch. As they step away, Pintor will seem to complain about a butt. See that? Boom! And there's one. Sends him right to the back of his lap. Well, we didn't see any butt, but we sure saw that right hand by Lee. I didn't think he had that kind of power either, Tom. Lee knocked Pintor down. What a surprise blow. And Pintor up on his feet. Count is at 7. 8. Pintor, the champion, down here in the 5th round. And Lee now comes back out, and the crowd is on its feet. Lee scoring with lefts and rights, and Pintor now trying to regain his composure. Right hand by Lee high in the forehead. Pintor with the left, takes a right. The two men exchange punches, there's the bell. What an exciting 5th round, and what a surprise development as Lee knocked Pintor down. Pintor se levantó a los 8 segundos de la cuenta de protección y logró sobrevivir el resto del round. Sin embargo, el mexicano estaba en camino a perder su campeonato mundial. No solo había perdido los primeros 5 asaltos de la pelea, sino que ahora también había sido derribado, lo que le ponía otro punto abajo en las tarjetas de los jueces. El indio sabía que ahora no solo tenía que comenzar a ganar rounds, sino que tenía que intentar acabar con su rival. Tenía que lastimarlo al punto de que este no pudiera continuar. Tenía que intentar noquearlo para poder compensar con todos los puntos que ya había perdido en el combate. Entonces, a partir del 6º round, el mexicano salió de su esquina con el objetivo de darle la vuelta a la contienda. Y desde ese punto en adelante, vimos a Lupe Pintor tomar el control total de la pelea, castigando a Lee con sólidos golpes en la cabeza y en el cuerpo, haciendo sangrar su nariz en el 7º round y abriendo un corte sobre su ojo derecho en el 10º. Pintor salió al 11º asalto con una ráfaga de golpes e hizo tambalear a Lee de un lado al otro durante los 2 primeros minutos del asalto. Era un milagro que el coreano aún no visitara la lona, y una locura el hecho de que la esquina de Lee no parara la pelea para proteger a su peleador. Y luego, en ese mismo 11º round, el mexicano conectó un poderoso volado de derecha y el retador se tuvo que recargar contra las cuerdas para no caer. Al notar que su rival estaba en malas condiciones, el mexicano comenzó a tirar y conectar ráfagas de golpes de poder a un Lee que no podía hacer más que intentar no caer al suelo. Y al notar que no había respuesta ofensiva por parte del retador, el referí se interpuso, paró el castigo y dio por finalizado el combate con una victoria por la vía de knockout técnico para el Grillo de Coajimalpa, el indio, el campeón del mundo, el mexicano Lupe Pintor. He has hopes, of course, of challenging Wilfredo Gomez
applause for the WBC Super Bantamweight crown. Oh, we've seen this before. Pinner battering Lee. 2.5 minutes. We're in the 11th round, and Lee covering up now, and Pinner just literally driving that left and right through those gloves. The crowd screaming for the referee to stop it. Rudy Jordan is very carefully looking on now, watching this fight. He's about ready to stop it. Yes, there it is. That's it. He is stopping the fight. In this, the 11th round, it'll be a knockout. As Lee, in the referee's opinion, stopping the fight in his corner. It's his 8th title defense, a successful one. You can watch now as you see the unanswered raining of blows that Pintor dropped in on top of Seung Han Lee, a game and worthy contender, but one who was outmanned and beaten here by Lupi Pintor tonight. I thought Jordan stopped it just right. Certainly no need. He's unhappy, but I think, in all fairness, Jordan did the right thing. Oh, definitely, Tom, as we've seen here before, it is much better to stop a fight a little too early than not at all. 両チャンピオンの激突です。 홍콩 순민체육관 소속 48kg 980g WBC 라이트 플라이그 챔피언 최요상. En julio del 2002 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 22 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Jorge Arce, también conocido por su apodo, El Travieso, aceptó enfrentarse al campeón mundial Yo Sam Choi en territorio enemigo, es decir, en Corea del Sur. Arce contaba con un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas y un empate. Aunque el jovencito mexicano tenía más victorias que el campeón mundial, era el hecho de que aún era joven, más el hecho de que tenía 3 derrotas a su nombre, lo que llenaban tanto a Choi como al público coreano de confianza. El Travieso tenía todo en contra, estaba peleando en el país natal de su rival, y su rival era un campeón mundial que estaba en el apogeo de su carrera. Choi le sacaba 7 años de diferencia al joven Arce. Por todo esto es que el campeón del mundo Yo Sam Choi era el favorito en las apuestas para ganar el combate. Debido a este nivel de confianza, Choi sintió que podía burlarse de Arce, que al cabo Choi estaba en su país y Arce no le iba a entender nada de lo que dijeran en coreano. El travieso Arce ha contado que en su llegada a Corea del Sur, el campeón mundial coreano le agarraba la cabeza constantemente. No sé qué significa en Corea que te tallen la cabeza, pero todos se reían, dijo Arce. Resulta ser que en Corea del Sur, el que alguien acaricie la cabeza de otra persona, básicamente significa, eres como un niño para mí, eres adorable. El acariciar el rostro de alguien más suele usarse con niños y jóvenes en Corea para comunicarles que los consideran como hermanos menores o adorables. Es decir que Yo Sam Choi estaba intentando burlarse de Arce, llamándolo niñito para que todos los coreanos presentes pudieran pasarla bien riéndose del travieso. Pero las burlas de Choi hacia Arce no terminaron ahí. Antes del combate, Choi y el promotor del evento le entregaron la cantidad de $800 a Arce. $800 para que con algo de dinero el mexicano consolara su pronosticada derrota. La actitud de rechazar el semejante regalo era considerada una falta de respeto en Corea. Entonces, luego de mandar a decir por medio de su traductor que el promotor se metiera ese dinero por donde más le cupiera, Arce decidió regalarle el efectivo a su hermano, quien lo acompañaba en la esquina. Y por último, después de que lo llamaran un niñito para que todos se rieran de él, después de que lo insultaran al enviarle dinero para consolarlo después de que perdiera, llegaría la burla final. A la hora de la pelea, el travieso Arce tuvo que esperar media hora parado en el ring a que llegara su rival. Es decir que Arce hizo su entrada al ring como siempre, y que cuando era la hora de que Choi subiese al ring, el coreano decidió tardar más tiempo y hacer que el mexicano esperara en el ring sin nada que hacer. Se rieron de él, le dieron dinero para que no llorara después de que perdiera, y luego lo intentaron dejar en ridículo haciéndolo esperar media hora sobre el ring antes de la pelea. Pero por fin, después de aguantar tantas burlas, Jorge el travieso Arce estaba sobre el ring y enfrente al campeón mundial Yo Sam Choi. Y con el sonar de la campana era hora de comprobar si Choi era capaz de respaldar todas sus burlas hacia el mexicano o si Choi acabaría solo como un hablador más. Y en el primer round, después de tan solo un minuto de pelea, en un estadio lleno de miles de coreanos con tan solo 8 mexicanos presentes, el travieso Arce conectó un recto de derecha que terminó por enviar a Yo Sam Choi directo al suelo. 今回が4度目の防衛戦になりますチェ・ヨサム。前回3度目の防衛戦というのが2002年2月です。東京ベイ NK ホールで山口慎吾選手に10ラウンド TKO 勝ちを収めました。そして3度目の防衛に成功しましたチェ・ヨサム。そこから4ヶ月半ほど間が空いています。
第1ラウンド1分が経過しています。自分のクリーンで、おーっと右のストレートダウンです。チャンピオン割り切りで押し込みましたね、今のは。はい、チャンピオンもその前にパンチを当てていたんですが、左ジャブは当たったんですけどね。Josam Choi logró incorporarse para continuar la pelea, pero su rival ya había crecido mucho, y durante 6 rounds, Arce castigó sin piedad a un Josam Choi que no hacía más que recibir golpes. まだ50秒近くあります。インサイドから右のストレート、左に返しました。これはヒットします。立っています。チェ・ヨサム、右はこれで下がるとガーッと来られるんじゃないかというところもあるんでですね、普通通り今やってるわけですけど、僕のボクシング事情というのは先ほどからお伝えしている通り、若干というかかなり下火なんですけれども、やっぱり工業形態がね、いつも言ってるように日本とは違うんですよね。大きなスポンサーがその工業自体を買い取るという感じなんですか。そうなんですね。奪ってるんですがいいんでしょうけども、どのように映りますか、アルセの方は。1ラウンドからですね、よくその力みなく手出してますよね。1ラウンド目っていうのは大事なんですよ。やはり敵地で戦う時にですね、硬くなってですね、手が出ないとですね、やはりそのリズムには乗れない、相手の方が調子乗ってくる。アルセの10対9ですね。チェヨさんもいいパンチ入れてですね、ロープに詰めていい攻撃したんですけどね、これ攻めるっていうことは自分自身も無防備になるところがあるわけですよ。だから攻めながら避けないといけない。攻め終わったら頭の位置を変えたりですね、右打った時の左のブロック、左打った時の右のブロックの位置、それをしないとですね、顔面空いてるんですから。Y por fin, en el sexto round, finalmente la esquina del campeón mundial tiró la toalla, y de esta manera, en territorio enemigo, después de haber sido humillado por todo un país, Jorge el Travieso Arce destruyó a un campeón mundial en frente de su gente y se quedó con el cinturón. アルセも疲れてるんですけど、取りましたね。試合終了です。最後ホレア・アルセ疲れてはいますが、疲れてるけど前に出れば勝つのは目に見えてる。それで、チェの方は守るので精一杯の状態がありましたね。相手の国に乗り込んでタイトルを統一していますホルヘ・アルセ。これで韓国は世界チャンピオンがこの時点でいなくなりました。トロフィー올려주세요。トロフィー。メキシコの暫定チャンピオンが韓国に乗り込みましてチェ・ヨサムを下しています。 WBC 世界ライトフライ級のチャンピオンがホルヘ・アルセとなっています。47kg 600g 도전자 이경영. A finales de 1991, el mexicano Ricardo López, también conocido por su apodo, El Finito, era el actual campeón mundial de peso mínimo por parte del Consejo Mundial de Boxeo. El mexicano llevaba un impresionante récord profesional de 28 peleas, 28 victorias, 21 de ellas por la vía del knockout. La ahora leyenda mexicana estaba en camino a consagrarse como un campeón histórico de la división, pero aún con todo eso, aún siendo el campeón, aún estando invicto, aún siendo el favorito en las apuestas, se decidió que su combate de defensa de título en contra de Kim Jong-Lee sería en Corea. A pesar de que el Finito era el campeón del mundo, el público coreano y el mismo Lee se encontraban bastante confiados del combate. Lee venía enrachado con 9 victorias consecutivas, y el hecho de que la pelea fuese en Corea, con miles de personas apoyando al peleador local, solamente podía beneficiar al retador. Además, es sabido que ir a pelear a países asiáticos como Corea y Japón es complicado, por el estilo de pelea aguerrido y a veces sucio de estos peleadores, por los referees locales que sancionan estos combates, y a veces por los jurados que de vez en cuando no son objetivos con sus puntuaciones. El 22 de diciembre de 1991, Ricardo López se paró en territorio surcoreano, poniendo en juego su campeonato mundial, poniendo en riesgo su récord invicto, sabiendo el peligro que venía al combatir en territorio enemigo. El combate tuvo lugar en una llena repleta de aficionados aclamando el nombre de Kim Jong-Lee. Ambos peleadores entraron al ring ante gritos atronadores. La tensión era todavía palpable hasta que sonó la campana para señalar el inicio del combate. López comenzó fuerte, utilizando sus poderosos golpes para controlar el ritmo del combate. Sin embargo, Lee demostró ser un oponente difícil al inicio, mostrando su rápido desplazamiento y jabs veloces como un rayo para mantener a López en su guardia.
Sin embargo, las cualidades de Lee fueron rápidamente neutralizadas por el peleador mexicano, que se movía por el cuadrilátero con una guardia perfecta y un movimiento defensivo impresionante. Esta estrategia defensiva le permitió al campeón el poder contragolpear a su rival, lastimándolo cada que éste se atreviera a tirarle un golpe. Y muy temprano en el combate, cuando el retador comenzaba a darse cuenta de que el campeón del mundo lo superaba en todos los aspectos, su manera de intentar darle la vuelta a las cosas fue con golpes ilegales. Para los que no sepan, en el boxeo no es permitido golpear en la parte de atrás de la cabeza de tu rival, es decir, su nuca. Estos golpes también son conocidos como golpes de conejo, y estos golpes son realmente peligrosos y han dejado en estado paralítico a más de una persona. Tampoco son permitidos los golpes por debajo del cinturón en los pantalones de los boxeadores, también conocidos como golpes bajos. Pues a Lee le dieron completamente igual las reglas. Parecía estar pensando que como ya estaba peleando en su casa, no tendría problemas si ignoraba las reglas de vez en cuando, y se dedicó a tirar golpes ilegales más que a boxear. 라이트 걷어봤던 이경현입니다. 들어오는 왼손을 낀 상태. 다시 위치 바뀌었습니다. 네, 여기서 공격. 네, 몰아붙여야죠. 부상되는데요. 왼쪽 빗나갑니다. 로페즈. 약간의 부상을 입은 로페즈. 네, 라이트 앞바깥 가볍게 또 허용해. 완벽하게 커버링이 돼 있는 상태. 로페즈가 양상을 보이고 있습니다. 네, 또 랩트 좌파를 맞았죠. 치고 맞았는데요. 다시 올려치기. 네, 그런 것들이 맞아서는 안 되죠. 다시 올려치기. Uno pensaría que después de 2 o 3 golpes de conejo a la nuca del finito, el referí haría algo al respecto. Le quitaría puntos a Lee o tal vez hasta lo descalificaría por cometer faltas de manera repetida. Pero no fue así. El referí le llamó la atención a Lee solamente una vez durante todo el combate. Solamente le dijo que dejara de tirar esos golpes una vez, pero a Lee no le importó esa advertencia y se dedicó a solamente tirar ese tipo de golpes, y aún así el referí no volvió a llamarle la atención en ningún momento durante el combate. Pero aún haciendo trampa, aún con la incompetencia del referí, Lee no lograba parar al campeón del mundo, que se dedicaba a bloquear los golpes que podía a pesar de que muchos de ellos iban hacia su nuca, y golpear a un rival que no hacía más que intentar amarrarlo para parar su ataque y luego tirarle golpes prohibidos. López pudo haberse quejado, pudo haberse retirado del combate y la verdad es que nadie se lo podría recriminar, ya que la verdad era que le estaban haciendo trampa en su contra. Estaban poniendo su salud y su carrera en juego, ya que de un mal golpe de conejo podría perderlo todo, pero aún así él decidió seguir. A pesar de que su rival lo abrazaba, lo amarraba de brazos y luego lo golpeaba atrás de la cabeza, a pesar de que el referí no hacía nada al respecto, el finito decidió seguir adelante. Y después de 12 rounds, donde el campeón impartió cátedra de boxeo en territorio coreano, llegó la decisión de los jueces. López se sobrepuso a pelear en territorio rival, a lidiar con la presión de tener a miles de aficionados abucheándolo, a tener un rival sucio y un referí que mostraba niveles de ineptitud que le perjudicaban. Pero aún después de sobreponerse a todas estas dificultades, aún le quedaba un obstáculo en su camino: la decisión de los jueces. El finito tenía que rezar que los jueces hayan sido objetivos con sus calificaciones, pero después de ver la actuación del referí, la verdad es que no habría sorpresa alguna si las puntuaciones de los jueces terminaran siendo completamente erróneas. Sin embargo, el boxeo de Ricardo Finito López había sido tan superior al de su rival por 12 rounds que no había manera alguna en que los jueces pudieran robarle la victoria. Y fue de esa manera que los jueces no tuvieron de otra que darle la victoria al mexicano, quien defendió su campeonato mundial una vez más. 무의식 중에 나가는 듯한 펀치입니다. 오른손 올려치기. 많이 맞습니다. 네, 완전히 홀딩. 다시 오른손. 다시 올려치기. 그렇게 리카르도 로페스. 아주 대단한 선수군요. 이날 면이 저렇게 나오네요. 다시 완투. 이렇게 해서 경기 끝났습니다. 12회전. 완전히 리카르도 로페스의 라운드의 승리가 네, 그렇습니다. 3대0 심판 전원 일치 판정을 이겼습니다. 예. 일방적인 로페즈의 판정승이었죠. 경기 쭉 지켜보서 그것이 Creo que no se va a levantar. Creo que eso va a ser todo. Eso es todo. Nuevo campeón mundial Subwagón. Nuevo campeón mundial Subwagón. Campeón mundial en 2 divisiones, un gigante en el peso gallo, una estrella nacional reconocida en toda Corea del Sur. Hong Soo-hwan era uno de los peleadores más importantes de su país, llamando la atención del público con su sobresaliente físico, ya que en la división de peso gallo él siempre era más alto y físicamente más imponente que todos sus rivales.
Y ese físico fue lo que le dio la confianza de sentirse capaz de acabar con los sueños de un jovencito, que a diferencia de él, era de los peleadores más bajos de estatura en su división. En 1975, el joven mexicano de apenas 21 años de edad, Alfonso Zamora, estaba dando mucho de qué hablar con su récord perfecto de 20 victorias y 0 derrotas. Mismo récord que le otorgó la oportunidad de enfrentarse al peligroso campeón mundial Hong Soo Hwan. Además de la clara diferencia en estatura entre ambos peleadores, el campeón tenía una amplia ventaja en experiencia sobre el jovencito mexicano. Zamora nunca antes había enfrentado a un peleador de clase mundial, mientras que Soo Hwan llevaba ya varias peleas de campeonato. Entonces no era ninguna sorpresa de que el peleador con ventaja tanto físicas como ventajas de conocimiento y experiencia fuese el favorito para ganar el combate. Y el 14 de marzo de 1975, en Inglewood, California, la pelea comenzó. Cualquier aficionado podía notar la clara diferencia en altura y alcance entre ambos peleadores, pero también cualquier persona podía darse cuenta de la diferencia de nivel entre ambos. El primer round fue de estudio, un asalto donde ambos peleadores intentaban medir las cualidades del otro. Zamora comenzó con mucha movilidad, evitando ser un blanco fijo para el coreano que intentaba acorralar al mexicano. Fue hasta el segundo asalto donde Alfonso Zamora comenzó a ponerle intensidad a sus golpes. Zamora comenzó a tirar bombazos arriba y abajo, y luego daba pasos para atrás para intentar evadir el contragolpeo de largo alcance del campeón. Sin dejar de moverse nunca, el juez mexicano estaba haciendo un gran trabajo neutralizando la diferencia de alcance entre ambos. 양쪽 선수 다 교훈이 아니다. 원인이 아닙니까? 조건은 마찬가지다. 정보를 보질 않습니다. 여긴 자몰라가 말이죠. 작년에 일본 챔피언이 지하 마시는 나라로 오니까 기회시키고 여기서 시켰어요. 그러니까 서방들에게는 가만히 인구를 하는 게 아니고 멕시코 선수들에게는 일본이나 마찬가지입니다. 그런 점에서도 그 평소안에게는 굉장히 불리했던 대정 장소라고 일단 봐야겠죠. 평상시에 부산군의 그 약점이라면 여기 어떤 것도 할 수가 있을까요? 글쎄요, 지금 경기가 가장 잘 나가는 그런 적을 같아요. 왜냐하면 당시안이라는 그 컴퓨터처럼 정확하게 그 기호를 갖다가 부리는 상황인데요. 저렇게 사보라 같이 야성적인 선수가 강타를 후리면서 파고 들어왔을 때 자기 페이스를 갖다가 그 부산 쪽에서 무너뜨리기 시작하면 더욱 심오한 그런 격전인 거죠. 나는 그게 이제 거기서 아주 나이는 잘 나타나는 경기가 아닌가. 그래서 3회전 어디 공격하는 자모라 도전자입니다. 홍수환 선수의 경우 결과는 원인인지 모르겠습니다만 En el tercer round vimos un poco más de lo mismo, Zamora conectando golpes de poder a placer que claramente estaban dañando al campeón. Soo Hwan conectaba golpes también, pero el mexicano ni se inmutaba. El coreano tenía las ventajas de altura y alcance, pero parecía que la fortaleza física era mucho más en Alfonso Zamora. Ya era evidente que el mexicano tenía pegada para lastimar al campeón, mientras que los golpes del campeón no le hacían ni cosquillas al retador. 경기에 지금 타이틀매치 지원하는 뒤에 공선하는 있으니 여러 가지 주변에 정리가 잘 안 됐기 때문에 21개 라운드밖에 그래서 상당히 여러 나라 이유가 충분히 있습니다. 우선 사무라의 그 압도적인 공격이 공수하는 것과 위협했을 가능성이 있고요. 공수하기 어머니 나라를 갖다가 때리는 감정이 예민한 선수입니다. 그래서 그게 어떤 경우에는 그 닮아서 나올 때가 있어요.
자모라하고 올리바레스하고 스파링을 가지고 있으니까 거기에 나왔던 감독들이 친편이 공산이가 나타났는데 거를 떨어지도 않았다. 그런 이제 그런 보도가 들어왔었어요. 그런 걸로 봐가지고 상당히 정신면에서 위축이 되지 않았던가. Y en el cuarto asalto, Zamora se dio la tarea de perseguir al campeón sin darle respiro alguno, hasta que conectó una seguidilla de golpes, terminando con un potente gancho al hígado que terminó por enviar a su Juan a la lona. El coreano estaba consciente y lucía en condiciones de seguir, pero el campeón prefirió quedarse tendido en la lona. El referí contó hasta 10 y de esa manera el jovencito de 21 años de edad, Alfonso Zamora, se coronó campeón mundial. Orientales, sí. Nunca dejan de tirar golpes. Era clara evidencia de que ya estaban haciendo mucho efecto los golpes de Zamora, el estar amarrado, enconchado, sin responder hacia atrás, cosa rarísima en peleadores de por aquellos lejanos confines de la tierra. Zamora mezclando muy bien sus combinaciones, siempre abajo y arriba, nunca concentrándose por la pelea, sino también por el sótano, que es por donde se cuelan los puños para abrirse paso para los más espectaculares y contundentes victorias. Alguien dice por ahí que hay que matar el cuerpo porque la cabeza muere sola, y ahí estaba pasando justamente otro capítulo de esa historia. Ya estaba listo, Alfonso. Estaba listo. El ojo izquierdo cerrado, pero sobre todo ya cerrado el abastecimiento, un brinco de Alfonso Zamora celebrando su coronación, papá Zamora en plena euforia, y este era el momento grande en la carrera de Alfonso Zamora.